Objetivo Libertad es el título que nos presenta hoy el psicólogo y escritor Bernardo Ruiz, un hombre con amplio conocimiento en las adicciones. Es una persona cercana a todo aquello que quiere decir reinsertar en sociedad. Pues bien, hoy le vamos a hablar del alcoholismo. Ojalá sirva para muchos de ustedes. Un libro interesantísimo por lo que acabo de ver. Objetivo Libertad. Un título que dice mucho, ¿no, Bernardo? Bueno, pues sí, he querido darle ese título porque es un libro que habla de un problema que afecta a muchísima gente, que es el alcohol, el abuso del alcohol, la adicción al alcohol, o como lo queramos llamar, ¿no? A mí, como más me gusta llamarlo, es la adicción al alcohol. Entonces, este es un problema que está presente en la sociedad con mucha fuerza, que destruye muchas vidas, muchas familias, que daña a personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, y que, contrariamente a lo que primero pensamos, el alcohol no es que haga daño al cuerpo, que lo hace, y que dañe el hígado, y que dañe el páncreas, y que dañe un montón de cosas. Lo que más daño hace la adicción al alcohol es algo esencial del ser humano, que es la libertad, la capacidad de tomar decisiones libremente, y eso es lo que más se ve afectado cuando uno cae en una adicción. El adicto pierde la capacidad de hacer lo que realmente quiere hacer y acaba siendo, en cierto modo, esclavo de su propia adicción, y por eso la solución al problema de la adicción es recuperar la libertad. Y por eso le di el título de Objetivo Libertad al libro, porque el objetivo de un programa terapéutico para el alcohol o para cualquier adicción es recuperar la libertad, que es mucho más allá que recuperar la salud en el punto de vista físico. En el libro hemos visto que recoges testimonios personales. Creo que es una valentía por parte de quien da el testimonio y también un hecho de reconocimiento meritorio que realmente viene por tu parte, porque no es lo mismo hablar con un paciente que decir llevo tu caso a un libro. Se necesita un mayor tacto, si me cabe. ¿Me puedes decir de manera breve alguno de los casos que figuran en el libro? Sí, bueno, el libro relata básicamente lo que es el programa Victoria, que es el tratamiento que yo llevo haciendo casi 30 años para estos problemas de adicción, ¿no? Entonces, el programa Victoria se desarrolla durante 10 días en un hotel donde nos retiramos para tener un espacio de tranquilidad y de concentración, y entonces en esos 10 días es como si fuera un retiro terapéutico, ¿no? Allí se hace un análisis personal de las razones por las que uno ha caído en la adicción, de los motivos que le inducen a beber, de las cosas que tiene uno que aprender a cambiar en su mente y en su forma de tomarse la vida para salir de ello y para recuperar la libertad y la dignidad y volver a ser un ser humano en condiciones. Y entonces ese proceso es lo que cuento en el libro, y lo cuento haciendo como si fuera el diario de sesiones de un grupo real de personas que hicieron el tratamiento hace unos años, hace 3 o 4 años, que es cuando saqué el libro. Entonces, lógicamente los nombres no están identificables porque no es importante conocer al sujeto en sus circunstancias, sino el caso, ¿no? Entonces son 3 hombres y 2 mujeres de diferentes ciudades, de diferentes condiciones sociales. Pues hay desde un señor que trabaja en los barcos estos que cruzan el estrecho, en los ferries, un hombre de la navegación, de unos 50 y tantos años, que había llegado a una situación de deterioro familiar terrible, había perdido su familia, sus hijas, su esposa, todo hecho un desastre, y casi el trabajo. Lo que pasa que incluso en este caso su empresa le apoyó para hacer el tratamiento y se recuperó. Luego tenía por otro lado un muchacho joven de 30 y pocos años, padre de un hijo cuando vino al programa y luego de otro posteriormente, que se dedicaba a la construcción, tenía una pequeña empresa de construcción y que también venía muy mal en cuanto a su deterioro personal
y también con la familia en crisis y, en fin, a punto de perderlo todo. Como suele pasar con la gente que se engancha en el alcohol y en otras adicciones, ¿no? Que acaba perdiendo prácticamente o poniendo en riesgo todo lo bueno que tiene la vida, ¿no? Y los testimonios pues es la propia evolución del programa. Yo lo cuento como terapeuta desde mi punto de vista, pero también en el libro, como tú has visto, se intercalan testimonios de ellos mismos que van contando pues cómo van cambiando, lo que van aprendiendo durante los días, incluso posteriormente un testimonio de un año después de cómo estaban al terminar, ¿no? ¿Se puede hablar de que existe prevención? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se sabe cuándo hay que prevenir? Mira, prevenir el problema del alcohol o de la adicción al alcohol es relativamente sencillo. Se trata de, digamos, usar el sentido común, beber muy poquita cantidad y beber como parte de, digamos, de las comidas y en todo caso pues de una tertulia agradable con unos amigos, pero siempre muy poca cantidad. Lo explico en el libro con más detenimiento, pero por dar una pincelada que se pueda recordar fácilmente, digamos que el límite máximo de consumo de alcohol tolerable para una persona al día son 4 unidades, que quiere decir 4 vasos de vino o 4 cervezas o 4 consumiciones normales, si es un varón, y 3 si es una mujer, pero 4 en un día, sin pasar de 20 a la semana si es un varón o de 15 si es una mujer. Es decir, que no todos los días nos podemos permitir 4 o 3, sino que tiene que haber un consumo muy pequeñito. Realmente es lo que tradicionalmente era la dieta mediterránea y la costumbre mediterránea, pues un vasito de vino en la comida y en la cena, son 2 al día. Eso es casi válido para hombres y mujeres. A ver, eso es la prevención. Cuando uno no es adicto, cuando uno no ha generado un problema de adicción, pues si se toma esa cantidad de bebida, o sea, en vez de un vaso de vino es una cerveza, se toma 1 o 2 al día, eso no debe causarle problemas a nadie. El problema viene que cada día que uno supera ese límite, está escalando un pequeño peldaño. Y corre mayor riesgo. Claro, y no sabemos cuántos peldaños tiene que subir uno para que se produzca una especie de cortocircuito en el cerebro, que es lo que genera la adicción. La adicción se produce de una manera que nadie sabe el día y la hora en que se produce, pero sucede cuando uno va subiendo esos escalones, que se suben cada vez que uno abusa del alcohol en estos límites que yo estaba mencionando, y no se sabe en qué escalón. Uno tiene que subir 100, otro 500 y otro 1500, pero si no subes, nunca llegas. Y la prevención quiere decir mantenerse dentro de esos límites muy moderados y no usar el alcohol como un calmante de los nervios, como un estimulante para ser más sociable o más competitivo o menos tímido. Siempre que uno está buscando el beneficio en los efectos del alcohol, está subiendo los escalones de 3 en 3, y eso es lo más peligroso. Bueno, hay un seguimiento terapéutico, digamos. Sí. Eso quiere decir que ya ha aceptado que tiene esa dependencia, que es un alcohólico, hablando claro, y viene a ti. Y luego hay un seguimiento terapéutico. ¿En qué consiste? Sí, bueno, el programa Victoria, que es como te he dicho, tiene 3 etapas. La primera es desde el primer contacto, cuando llega el propio paciente o a veces la familia. Muchas veces el primer contacto es con familiares que están preocupados por cómo convencer a su ser querido de que dé el paso. Después de que viene en un primer momento y le explicamos las cosas, le explicamos el programa, los beneficios que puede obtener y ya finalmente se decide, es cuando nos vamos durante 10 días a este centro que tenemos preparado al efecto y donde en esos 10 días hacemos una terapia a fondo sobre todo esto. Y después de eso tenemos un seguimiento que consiste en vernos periódicamente aquí en la consulta, en un contacto telefónico, en una página de internet que tenemos abierta para contacto también a través de email, de un grupo de autoayuda que hay a través de la red, y las personas pues se mantienen en contacto el tiempo que quieren. Tengo gente que lleva años y años siguiendo en este contacto y le va muy bien,
Y tengo gente que pues de repente considera que ya no necesita más seguimiento y lo deja al cabo de un año o dos. Y hay situaciones para todos los gustos. Hay un tema que no podemos dejar de lado, que es el entorno familiar, pero también la vida social. La vida social que muchas veces presiona. Sí, sí, pero esa es una presión que uno mismo se autoinduce. Es decir, a nadie le ponen una pistola en el pecho para que se tome una copa. De hecho, yo he tenido muchos pacientes que tenían esa especie de excusa. Es que yo tengo un trabajo que estoy todo el día reunido con clientes, comidas, cenas, es que si no te tomas una copa no vendes y tal. Gente que se dedica a la venta, por ejemplo, a relaciones comerciales de ese tipo. Bueno, pues la mayoría de estos pacientes, cuando han dejado de beber, vienen y me dicen, ahora vendo más que antes. Ahora me toman más en serio mis pacientes. Ahora me voy a la cama más temprano y por la mañana a las 9 soy una persona y estoy en condiciones de trabajar, que en otras épocas pues hasta la 1 de la tarde no era nadie y además tenía una resaca horrible, ¿no? Entonces esa es una falacia. La sociedad nos presiona en cierto modo, nos ofrece, nos empuja, porque el alcohol forma parte de nuestra vida, eso está claro. Pero a nadie se le obliga a beber. Antes de terminar, o mejor dicho, para terminar, un consejo a los familiares que tienen el problema o tal vez a la persona que empieza a notarse que ya es un problema. Pues esto es muy sencillo, como cuando uno tiene una pequeña gotera en casa y ve una mancha en la pared, lo más correcto es llamar cuanto antes a que se detecte la avería y se corrija y no dejarlo que empeore. Pues en este caso es lo mismo. Si en una familia o uno mismo cree que el alcohol empieza a ser un problema, vale más pedir ayuda antes que esperar a que la gotera tire abajo la casa. Entonces mi consejo para cualquiera que viendo este programa crea que puede tener un familiar o él mismo puede tener un problema de abuso de alcohol, de alcoholismo, como lo queramos llamar, que pida ayuda. Que busque un profesional, que se informe, que pida consejo, porque si el problema es pequeño será más fácil de resolver y si lo dejamos crecer las cosas solo será sufrimiento y dolor y más complicaciones para el futuro. Muchísimas gracias. De nada, a ti.